buenas tardes. Les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de un foro que llamamos El Panorama Político, Militar y Diplomático de México en 1866. Un aspecto muy interesante a 150 años de estos acontecimientos, que ustedes podrán disfrutar. Nuestra exposición trata sobre ese tema y le vamos a enriquecer con la presencia de distinguidos historiadores. Empezará esta sesión el mayor Antonio Campuzano, quien es historiador con estudios de licenciatura y maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente ha impartido clase en la UNAM y en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército de las Fuerza Aérea Mexicanos. Ha desarrollado labores de investigación en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. A nivel internacional, el mayor Campuzano ha sido asesor histórico militar para canales de televisión como Discovery Channel y HBO. Es autor y colaborador de obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual manera, ha prologado obras publicadas por el INER. En la actualidad ocupa el cargo de jefe de la subsección de investigación en el Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo e Historia y es integrante del Comité Editorial de la Sedena. Damos la palabra al mayor Antonio Campuzano. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación a un servidor para estar en este foro acompañándolos a ustedes. Quiero dar las gracias a mi general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el haber autorizado que yo me presentara aquí esta tarde. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su presencia y vamos a empezar con nuestra conferencia. Vamos a hablar sobre la situación militar de México en 1866, el año en que se vislumbra la victoria de la República. Quiero empezar con un epígrafe de don Benito Juárez, lo cito textualmente: reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. Él se verá estrechado al reconocer que la República no está encerrada en las ciudades de México y Zaragoza. ¿Qué pueden esperar cuando les opongamos por ejército nuestro pueblo todo y por campo de batalla nuestro dilatado país? Termina la cita, licenciado Benito Juárez. México, al término de la guerra con los Estados Unidos, firmó un tratado, es el Tratado de Guadalupe Hidalgo del día 2 de febrero de 1848. Este tratado, como ustedes lo saben, provocó la pérdida de más de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano. México estuvo a punto de desaparecer del mapa, como diría la doctora Josefina Zoraida Vázquez, en pequeñas republiquitas. Fue un milagro que México no desapareciera del ámbito internacional. Diría el embajador Walter Astier Burgos: el que no cree en Dios, que le pregunte a un mexicano, y efectivamente, solo por un milagro México no desapareció del mapa. De 1848 a 1855, México tiene dos grupos políticos que se reorganizan, son el Partido Conservador y el Partido Liberal, y ambos van a tratar de reconstruir sus cuadros, de poder estructurar sus programas políticos y tratar de llevar a México hacia la modernidad. Esto va a provocar que esos partidos políticos se enfrenten en una guerra de carácter civil durante 3 años, la llamada Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, de 1858 a 1860. Como ustedes saben, esta guerra no solamente fue una guerra encarnizada de carácter civil, sino que dio la pauta para que México fuera intervenido posteriormente por las grandes potencias, principalmente por Francia. No quiero dedicarle tiempo a las causas que motivaron la intervención francesa en México. Ya sabemos todos nosotros que del año de 1862 a 1867 México va a librar su segunda guerra de independencia, que es la intervención francesa. Todo el país, toda la nación mexicana prácticamente se va a ver envuelta en un conflicto durante 6 largos años que va a costar la vida de miles de mexicanos,
para defender la independencia y la soberanía de la nación. Principalmente nos pidieron esta tarde que habláramos fundamentalmente sobre el año de 1866, de ahí que nos vamos a abocar a este año específico. Con pequeños antecedentes, ya sabemos que viene la intervención francesa, inicia en 1862, se dan los famosos tratados de la Soledad, los preliminares de la Soledad, que no son respetados por Francia, lo que provoca un conflicto internacional entre México y Francia. Inglaterra y España se retiran de nuestro país y don Benito Juárez ordena la defensa de la República. A partir de este momento, de 1862, va a ser un largo conflicto el que México va a enfrentar hasta el año de 1863, con la toma de la Ciudad de México por parte del general Federico Elías Forey, que toma la Ciudad de México y considera que la situación militar aparentemente ha concluido en la famosa intervención francesa. 1864 se dan todavía algunas batallas por ahí y en 1865 con la toma de Oaxaca, que era defendida por el general don Porfirio Díaz, prácticamente desaparece todo el ejército mexicano de aquella temporalidad. México en 1865 prácticamente se queda sin fuerzas armadas para defender la independencia y la soberanía de la nación. Este punto es significativo, toda vez que pues ya no tenemos un ejército con que enfrentar al invasor. Sin embargo, este año de 1865 lo podemos considerar como el punto climático desde una perspectiva militar. Todo hacía parecer que el trono de Maximiliano y Carlota, así como los deseos de Napoleón III de Francia, se habían alcanzado. En esta guerra de intervención, el objetivo político y el militar de Francia era no solo la ocupación y la conquista del territorio nacional, sino la desaparición de la República y la consolidación del Segundo Imperio. Esto se traducía en la pérdida de la independencia y la soberanía de la nación mexicana. A continuación vamos a hablar de este año de 1866. Sin embargo, sí quisiera que no olvidaran el objetivo político y militar de la intervención, porque lo vamos a retomar al final de esta plática. En el Trato de Operaciones de Oriente, pues ya mencioné que Porfirio Díaz es derrotado con la toma de Oaxaca y todo indica que el triunfo militar del imperio sobre la República es un hecho a fines de 1865. Y entra el año de 1866 prácticamente con el imperio de Maximiliano de Habsburgo consolidado, con las armas francesas ocupando prácticamente la totalidad del territorio nacional, llegando inclusive hasta los estados del norte, lo que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, prácticamente ocupados. Para entrar a la presentación. No es que les quiero enseñar unas diapositivas ahorita, si me permiten unos segundos. Escritorio. No sé si lo leía. Sí, no sé si por aquí nos pudiera auxiliar alguien para abrir una presentación. El equipo, ¿no? La tengo aquí en el USB. Entonces, como es Historia 5, ¿no? entonces hay que traer el explorador. Explorador de hechos. Y luego, Gracias. Historia 5. Su carpeta la puedo hacer. Ahí está. Gracias. Ya está. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver una pequeña presentación. ¿Sí? Los antecedentes de la intervención francesa es prácticamente la llegada de aproximadamente unos 40,000 franceses a territorio nacional, con el apoyo de la Legión extranjera austriaca y el cuerpo belga. Estamos hablando que llegan casi a 50,000 hombres, incluyendo unos 10,000 conservadores. Estamos hablando de aproximadamente 50,000 hombres con los que contaba el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Estos efectivos se van a expandir a través de todo el territorio nacional en algo que nosotros llamamos una maniobra por líneas interiores. Esto es, se van a concentrar en la Ciudad de México y se van a expandir hacia la periferia. Es decir, varias columnas francesas van a llegar a lo que es Oaxaca,
a lo que es el occidente del país, a Guadalajara, a lo que es el noroeste de la República, a lo que es Sonora, al norte de México, lo que es Chihuahua y Coahuila, y al noroeste, a lo que es Tamaulipas. Obviamente esto va a facilitar el avance de los franceses. ¿Por qué? Porque ya no hay un ejército profesional que enfrente al invasor. Obviamente esta expedición por parte de las fuerzas de Napoleón III van a provocar que de alguna manera, al ocuparse todo el territorio nacional, al considerarse consolidado el trono de Maximiliano, pues Napoleón III anuncie públicamente en enero de 1866 que va a retirar a sus tropas de México. Él argumenta varias cosas. Primeramente, que ya se consolidó la intervención y que no es necesario pues ya permanecer más tiempo. Sin embargo, las causas reales desde una perspectiva militar que motivan la salida de las tropas francesas son las siguientes. Primeramente, la expedición a México no tuvo simpatías populares en Francia. Segundo, en el Parlamento francés va a haber oposición hacia Napoleón III. Tercero, la oposición francesa en la prensa aumentaba día a día. Cuarto, el alto costo de la intervención en México. Muchas veces perdemos de vista que las guerras se ganan con dinero, no se requieren soldados y armamento y batallas y guerras, no, se requiere dinero. Las guerras y los ejércitos requieren dinero. Quinto, la bancarrota en la que se halla el imperio de Maximiliano, lo que demuestra que la aventura mexicana no ha sido una decisión acertada para el gobierno francés. Sexto, el triunfo militar de Prusia sobre Austria en 1866, lo que pone en riesgo a Francia cuando aparece una nueva potencia continental. De esto hablarán mis colegas seguramente. Séptimo, el fin de la guerra de secesión y la presión del gobierno de los Estados Unidos de América, que no reconoce a la monarquía mexicana y sus gestiones para que Francia retire a sus tropas de México. Este punto militarmente ha sido sumamente exagerado y yo estoy seguro que mis compañeros de mesa también lo van a ver de manera más amplia. Por lo anterior, las instrucciones del emperador Napoleón III al mariscal Aquiles Bazán, el comandante del cuerpo expedicionario francés para 1866, son dos prácticamente. Uno, evacuar lo más pronto posible al cuerpo expedicionario francés, perjudicando lo menos posible al imperio de Maximiliano y evitar que se derrumbe al día siguiente de la partida francesa, que fue lo que ocurrió en la realidad. El segundo punto que quiero tocar es que Maximiliano y Carlota despiertan de su sueño imperial. Por primera vez en 1866, durante su permanencia ya de casi 2 años en México, Maximiliano y Carlota se dan cuenta de que han perdido un tiempo valioso para organizar a un ejército imperial mexicano. Esta torpeza de ambos emperadores fundamentalmente se debe a que estaban en un ensueño, ¿no? Consideraban que las tropas francesas iban a permanecer aquí por tiempo indefinido, no prepararon un ejército imperial mexicano y por tanto cuando Napoleón III anuncia la retirada de las tropas francesas, pues fue una cubetada de agua fría a los dos emperadores. Y por otra parte, también lo que los va a despertar a la realidad es cuando la delegación belga que viene a México a informarle a Carlota, a la emperatriz, que su papá ha muerto y que el trono lo ha tomado en Bélgica su hermano Leopoldo II de Bélgica, pues es asaltada esta delegación mexicana en Río Frío durante el trayecto de la Ciudad de México a Puebla. Que se asalte una delegación extranjera este año, en 1866, es una cobrada de conciencia bastante cara para Carlota y para Maximiliano, porque se dan cuenta que la guerrilla republicana está activa en todo el territorio nacional. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el viaje que realiza Carlota a Europa. Ella va con 2 claros objetivos. Uno, solicitar dinero al erario francés. Va a ver a Napoleón III a pedirle dinero. ¿Por qué? Porque la guerra requiere dinero. Y por otra parte, a que permanezcan las tropas francesas en territorio nacional. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, perdón si no tomo los aspectos cronológicos tan a detalle y tengo algunos saltos, porque precisamente son puntos muy específicos los que quiero ir tomando y es difícil irlos ligando en la cronología, por eso es importante explicarlos completos antes de dar un brinco a otro punto, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente significativa porque de alguna manera
este viaje que realiza Carlota es visto por los ejércitos republicanos, por las tropas republicanas, como una prueba palpable de la proximidad de la caída del imperio de Maximiliano. Por otra parte, esto le va a dar un gran impulso a las fuerzas republicanas en su espíritu de combate, ya que se va a aumentar su optimismo y la moral, y esto va a explicar por qué aumentan las guerrillas en esta temporalidad. No hay ejércitos profesionales o ejércitos regulares propiamente dichos, pero sí hay guerrillas por todo el territorio nacional, y esto de alguna manera se va a ver beneficiado por la salida de Carlota al extranjero. Otro punto significativo es que México pasa a la ofensiva mediante la guerra irregular. Cuando hablamos de guerra regular estamos hablando de una guerra donde se enfrentan ejércitos profesionales en operaciones de guerra regulares. Estamos hablando de batallas, de campañas, de combates entre dos ejércitos prácticamente en igualdad de circunstancias. Cuando México se queda sin ejércitos a partir de 1865, que llega a su clímax la intervención francesa en México, pues simple y sencillamente el presidente Juárez tiene que proceder a aplicar lo que nosotros los militares llamamos la guerra irregular. La guerra irregular se tradujo en pequeños amagos, encuentros, tiroteos y escaramuzas que se generalizaron a lo largo y ancho del territorio nacional por parte de las guerrillas republicanas. En su conjunto, fueron una guerra de desgaste terrible para los imperialistas, que no solo mermó la capacidad logística del invasor, sino su resistencia física y sobre todo la moral. Las guerrillas republicanas amagaban guarniciones, columnas, trenes de abastecimientos enemigos y sus vías de comunicación. Esta parte es muy importante cuando hablamos de las guerrillas que obstaculizan lo que son los caminos y los trenes, los convoyes del invasor. ¿Por qué? Porque no solamente se afectan sus comunicaciones, sino se afecta su logística. La logística, de alguna manera, estamos hablando de los abastecimientos, de los alimentos, de las municiones, del dinero para pagarle a las tropas. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera le va a hacer cobrar conciencia al gobierno francés que el soldado europeo solamente es dueño del terreno que pisa. La República sigue en pie de guerra. La estrategia de Juárez para aplicar la guerra irregular quedó claramente establecida en su manifiesto a la nación emitido en San Luis Potosí en junio de 1863, cuando decía, entre otras cosas, que fue el epígrafe que les leía al principio. Cito nuevamente al presidente Juárez y perdón que repita la misma aplicación de la guerra irregular. Reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. Él se verá estrechado a reconocer que la República no está encerrada en las ciudades de México y Zaragoza. ¿Qué pueden esperar cuando les opongamos por ejército nuestro pueblo todo y por campo de batalla nuestro dilatado país? Esta estrategia del presidente Juárez va a motivar que las guerrillas aumenten, pero no solamente van a aumentar, sino que va a haber un mando centralizado, que es el gobierno del presidente don Benito Juárez. Juárez va a tener el mérito de crear teatros de operaciones, va a dividir al país en regiones militares, lo que modernamente hablando llamamos teatros de operaciones, y estos teatros de operaciones van a estar en toda la República Mexicana. Por ejemplo, en el caso de Sonora se va a distinguir lo que es el gobernador Ignacio Pesqueira, quien va a lograr recuperar en este año de 1866 no solamente la plaza de Ures, sino Hermosillo e inclusive el puerto de Guaymas, que es abandonado por los franceses. ¿Sí? Aquí empezamos a observar cómo este teatro de operaciones del noroeste está en movimiento constante a pesar de la lejanía de Sonora. En el teatro de operaciones de Occidente se van a distinguir personajes sumamente significativos como el general Antonio Rosales, más tarde el general Ramón Corona, que van a dirigir a las guerrillas en todo lo que es Sinaloa, Jalisco, Tepic, Colima, y eso también va a motivar que se cree posteriormente el Cuerpo de Ejército de Occidente, cuyo mando va a ejercer el general de brigada Ramón Corona, por órdenes del presidente Benito Juárez. ¿Sí? Estas guerrillas al principio van a estar muy desorganizadas, pero poco a poco se van a ir uniendo, van a ir tomando cuerpo y van a crear ejércitos bien constituidos y bien organizados, sobre todo con experiencia de guerra y con disciplina, que es la parte fundamental
de cualquier ejército. La columna vertebral de un ejército es su disciplina. En el Teatro de Operaciones del Norte y del Noreste, pues va a destacar indudablemente la figura de don Mariano Escobedo, que cruza la frontera con un efectivo de entre 8 y 14 hombres. Ese es el cuerpo veterano, ese es el pie veterano del Ejército del Norte, que va a llegar a tener varios miles de hombres, que va a consolidarse como un ejército con gran espíritu de combate y con disciplina, y que va a tener grandes victorias, como la de Santa Isabel, como la de Parras y como la de Santa Gertrudis. Estas batallas son sumamente significativas porque permiten que todo lo que es el norte y el noreste de la República queden nuevamente en manos de la República. El Teatro de Operaciones de Oriente, también conocido como del Sur y Sureste, va a estar a cargo del general de división Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, después del grave error que comete como militar en la defensa de Oaxaca en 1865, se da cuenta que no es conveniente defender plazas como se hizo en 1862 y 1863, y procede, después de esta grave derrota en Oaxaca, en 1866 a una guerra de movimientos. Se va a estar moviendo, se va a estar desplazando por todo lo que es el sur, el sureste del país, todo lo que es la región de Oaxaca, y eso le va a permitir obtener unas victorias sumamente significativas, como es la batalla de Miahuatlán, posteriormente la Carbonera y finalmente la toma de la plaza de Oaxaca en octubre de 1866. Aquí se distingue Porfirio Díaz como un gran general. ¿Por qué? Porque logra aprender de sus errores, y estas grandes victorias que obtiene hasta la toma de Oaxaca lo van a perfilar posiblemente como el mejor general de fines de la intervención francesa. El Teatro de Operaciones del Centro, va a estar a cargo del general de brigada Nicolás de Régules, con el apoyo del general Vicente Riva Palacio. Este ejército del centro también va a ser formado por varias guerrillas. Juárez le otorga el mando al general de Régules. Mucha gente critica la decisión del presidente Juárez, sin embargo, al paso del tiempo nos damos cuenta que fue una decisión acertada, ya que evitó las disensiones entre los generales, y sobre todo el general Régules se comportó a la altura de las circunstancias, obtuvo algunas pequeñas victorias y logró unir posteriormente este ejército del centro, que logró conformar al ejército del norte y al ejército de occidente, que son los que van a rodear a la ciudad de Querétaro en 1867. En fin, esos son los grandes teatros de operaciones en los que se va a dividir la República, y aquí lo interesante es ver cómo estas aparentes guerrillas de la guerra irregular propuesta por Juárez logran conformarse posteriormente en ejércitos regulares, que una vez que se sienten fuertes, que se sienten sólidos, que se dan cuenta que tienen disciplina y experiencia de combate y que están bien mandados, pasan a integrar ejércitos que van a realizar ya una campaña de corte regular a fines de 1866 y principios de 1867. Aquí hay que destacar fundamentalmente el papel del soldado mexicano, y es justo hacer una valoración sobre él. Primeramente, una comparación. ¿Por qué perdemos la guerra con los Estados Unidos en 1846-1848 y ganamos la guerra de intervención francesa de 1862 a 1867, si es el mismo soldado el que está combatiendo? Primeramente, cabe aclarar que hay un cambio generacional en los cuadros de mando del ejército mexicano. Los jóvenes que vivieron la derrota de 1848 ante los Estados Unidos, jóvenes de 15, de 20 años, para 1862, 15 años después, son jóvenes generales del ejército republicano, y obviamente son generales comprometidos con México, y no lo digo de manera oficial, lo digo de manera literal. Son jóvenes que aman a su país, son jóvenes con gran experiencia de guerra, que vivieron toda la guerra de Reforma ya como oficiales, como jefes, y ahora durante la guerra con Francia ya como generales, y este cambio generacional va a ser sumamente significativo en los cuadros de mando. ¿Por qué? Porque ya no van a ser los generales, algunos de ellos sumamente corruptos, que enfrentaron a los norteamericanos. No, estos son jóvenes generales que en sus mulas traen comida, municiones y armas para sus soldados.
¿sí? Esta parte es sumamente significativa. Por otra parte, va a haber un aspecto fundamental, el binomio soldado-oficial. El soldado mexicano es un soldado que, diría don Justo Sierra, se bate con hambre, se bate completamente desnudo, pero siempre con un gran amor por México. Está defendiendo su pequeña libertad, ganada a costa de grandes sacrificios. Y cuando se sabe que tiene generales que lo dirigen a la victoria por amor a México, se bate y se bate con valor, inclusive hasta entregar la vida. Esa es la diferencia del soldado mexicano de la intervención francesa al soldado mexicano que se enfrenta contra los norteamericanos 15 años atrás, que sabe que la palabra traición está presente en todo momento, y en este tiempo no. Contra los franceses, los soldados, los oficiales, confían en sus generales, confían en Porfirio Díaz, en Mariano Escobedo, en Nicolás de Régules, en Ramón Corona, en Vicente Rivapalacio, por citar algunos de ellos. Por cierto, en esta temporalidad casi todos los generales estaban fuera del país, solamente unos cuantos, y eso nos hace ver también que Juárez era un gran conocedor de sus generales. Por eso los nombramientos que hace los hace con cuentagotas, da muy pocos grados de divisionarios a sus generales, porque solamente se requieren pocos, el ejército requiere pocos para mantener la unidad de mando, y eso Juárez lo cuida perfectamente. De ahí que el soldado mexicano se siente seguro con sus cuadros de mando y por eso lucha a lo largo y ancho del territorio nacional en contra de la intervención francesa. Hay una figura fundamental y que no debemos de perder de vista, que es Juárez como comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Él es el presidente de la República y como tal se desempeña como comandante supremo, según la Constitución de 1857. Hablar de Juárez es complicado, tiene muchos detractores, finalmente es un hombre de carne y hueso que cometió muchos errores, pero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se desempeñó bien y bastante bien además de todo. El liderazgo de Juárez se mantuvo a pesar de todas las adversidades, la falta de recursos económicos para seguir la guerra, la persecución de los franceses, la deserción de sus generales, el abandono de sus colaboradores en el gobierno, las inclemencias del clima y del terreno y de lo difícil de su peregrinar, inclusive a pesar de la muerte de sus hijos en el extranjero. El hijo más chico de don Benito Juárez, Toño, muere en Estados Unidos. Juárez, visto desde una perspectiva militar, es un personaje sumamente complejo. Su liderazgo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas fue indiscutible. Toda la concepción estratégica para la defensa nacional fue obra suya. Exceptuando a Ignacio Zaragoza, ningún general fue capaz de asesorarlo debidamente en el ámbito estratégico. La mayoría de las grandes decisiones políticas o estratégicas de esta época fueron tomadas por el propio presidente, por sí solo o en acuerdo con sus ministros, principalmente Guillermo Prieto, hasta fines de 1865, don Sebastián Lerdo de Tejada, don José María Iglesias y el general de brigada Ignacio Mejía. El presidente tuvo el mérito de saber mantener a los militares unidos y disciplinados en un objetivo común, la defensa de la República. Juárez dirigió la defensa de la República, él es el verdadero artífice de la estrategia de defensa nacional, y un ejemplo de ello pues es que los militares lo consideramos el padre espiritual de la guerra irregular en México. Él es el que convoca a todo el pueblo de México a la defensa de la República cuando ya no hay ejércitos profesionales que defiendan al país. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque la guerra irregular es estudiada a nivel mundial y eso nos explica por qué los vietnamitas durante la década de los 60 del siglo XX leen de manera muy interesante las biografías de don Benito Juárez. ¿Por qué? Porque están aplicando la guerra irregular desde 1945, 1950 y qué mejor forma de aprender cómo se aplica la guerra irregular que tienen un gran maestro como lo es don Benito Juárez. Conclusión. En una guerra quien obtiene la victoria militar es quien logra alcanzar sus objetivos políticos previos al conflicto. México como objetivo político y militar en 1862 definió la expulsión del invasor extranjero, el triunfo de la República y de la Constitución de 1857. La intervención francesa tuvo una duración de 6 años de guerra, donde se verificaron más de 1020 hechos de armas perfectamente documentados, que costaron como bajas entre muertos, heridos y dispersos las cifras de 75,000 republicanos y 15,000 imperialistas y unos 20,000 europeos aproximadamente. Cabe aclarar que solo son datos estimados, algunas cifras hablan de 10,000 europeos. Al final, en términos militares, la victoria fue para la causa de la República, que evitó no solamente la desaparición del gobierno republicano, sino que defendió con éxito la independencia y la soberanía de la nación.
evitó la consolidación del Segundo Imperio y obligó la salida de las tropas invasoras de México. El héroe militar indiscutible de estos años, independientemente de los generales Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega, Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Ramón Corona y Nicolás de Régules, entre otros, fue sin duda alguna el soldado mexicano, el verdadero artífice de las grandes victorias de la patria en el campo de batalla. Finalmente, para hacer un balance de Juárez desde una perspectiva militar, solo podemos citar las palabras de uno de sus mejores biógrafos, don Rafael de Zayas Enríquez, quien dijo del indio zapoteco lo siguiente, cito textualmente: atribuir a Juárez toda la gloria sería una exageración y una injusticia. Escatimar a Juárez la gloria para colocarlo como elemento de segundo orden es ignorancia o mala fe. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Mayor Campuzano. Gracias. Y damos ahora la palabra al doctor Rafael Figueroa Esquer, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea Europea por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en Historia. Desde 1988 es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su área de especialidad es la historia diplomática. Entre sus publicaciones destacamos la edición, compilación, prólogo y notas de la obra en 6 volúmenes titulada Correspondencia diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México, publicada conjuntamente por el ITAM y el INERM en 2013. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero, por supuesto, dar las gracias a la doctora Patricia Galeana, mi maestra y amiga, por la invitación que me hizo a esta mesa redonda. También quiero destacar a mis alumnos de Historia de la Política Exterior de México, que se encuentran todos aquí presentes, y muy especialmente a todo el público en general que nos va a dar esta ponencia, ¿sí? Creo que después de la magnífica interpretación y todos los datos duros que nos dio el mayor Campuzano, podemos entrar pues, a un tema más específico, como va a ser, muchas gracias, como va a ser la diplomacia, la política internacional, en este caso, como se me ha encomendado, el panorama de 1866, y que compare ambas, tanto la de Maximiliano como la que llevó a cabo don Benito Juárez. Bueno, empezaré por hablar de la diplomacia de Maximiliano. También tengo que dar algunos antecedentes, ¿sí? Porque aunque la ponencia es sobre el panorama diplomático de 1866, ¿sí? Bueno, podemos decir, la primera pregunta es, ¿cuándo podemos afirmar que se inició el desarrollo de la diplomacia de Maximiliano? Tenemos que prescindir de los arreglos para obtener su aquiescencia de acceder al trono de México. Estos se iniciaron desde 1861. Las fechas, grave problema para los historiadores, todos lo sabemos, son convencionales, pero no nos queda otra que apoyarnos en una para iniciar este breve relato y reflexión. Considero que el momento más adecuado para precisar el inicio de una acción exterior del imperio de Maximiliano fue a partir de la aceptación de la corona en Miramar y su protesta como emperador del recientemente creado régimen político. En efecto, el 10 de abril de 1864, en el Palacio de Miramar, Maximiliano realizará los primeros nombramientos de su política exterior. José Manuel Hidalgo, representante en París ante su patrocinador Napoleón III. Thomas Murphy, ministro ante la Corte de Viena, es decir, ante su hermano el emperador Francisco José de la Casa de Habsburgo, cabeza del Imperio Austriaco.
también llamada la monarquía danubiana. No debemos de confundirnos porque el nombre de Austria-Hungría fue después del fusilamiento de Maximiliano. Y así como los nombres de los países cambian, pues hay que ajustarnos a los nombres que históricamente en ese momento tenían. Ignacio Aguilar y Marocho, ministro ante el Estado Pontificio, residente en Roma en el pontificado de Pío IX. Francisco Arrangois Berzábal, ministro ante el rey de los belgas, Leopoldo I, con la comisión de que una vez reconocido el imperio por la Gran Bretaña, también fuese ministro en Londres. Estos fueron los primeros nombramientos diplomáticos. Hidalgo ante Napoleón III, el patrocinador de la empresa, el autor de la intervención de Francia en los asuntos mexicanos. Murphy, un contacto imposible de evadir ante la corte de los Habsburgo, donde Maximiliano era segundogénito de la corona, y el tercero en el orden sucesorio de los Habsburgo. Cierto, Fernando Maximiliano había tenido que ceder un día antes de su entronización, es decir, de la aceptación de la corona, al llamado pacto de familia, por lo que el archiduque era desprovisto de sus derechos de nacimiento al haber aceptado la corona de un lejano país. Sabemos que el archiduque, y después titulado emperador, nunca estuvo de acuerdo y desde su viaje a México en la fragata Novara, que lo trasladó junto a Carlota, realizó protestas, pues esgrimía que le habían extraído por la fuerza su renuncia a los derechos dinásticos que como Habsburgo le correspondían. El representante del imperio en Roma, Aguilar y Marocho, sin lugar a dudas era el conservador más ilustrado de la Junta de Notables de 1863, el autor del dictamen sobre la monarquía como forma ideal de gobierno para México. Este abogado michoacano debería de representar los intereses del Nuevo Imperio ante el Papa Pío IX, enemigo jurado del liberalismo y la secularización del Estado, no solo del de México. El Papa vivía también angustiado por el avance del proyecto político saboyano, esto es, la unificación italiana. Aguilar permaneció en Roma hasta agosto de 1865 y posteriormente sus funciones fueron asumidas por la comisión nombrada por Maximiliano, compuesta por Joaquín Velázquez de León, Joaquín de Gollado y el obispo Francisco Ramírez. Cito aquí precisamente a la doctora Patricia Galeana en su libro Las relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio. Es importante destacar que si bien el Segundo Imperio tuvo una diplomacia propia y dirigida en buena parte por el propio emperador y después del emperador por su primer ministro de Estado, que fue don José Fernando Ramírez, es difícil de precisar que haya contado con una política exterior definida. Su primordial objetivo fue obtener el reconocimiento de la nueva monarquía, sobre todo de las potencias europeas. Para ello, Maximiliano utilizó todos los nexos familiares de la dinastía de los Habsburgo. Partió del supuesto que al ser miembro de una centenaria y prestigiosa casa imperial y al tener conexiones de parentesco con diversos monarcas europeos, facilitaría el reconocimiento del imperio. Así todo, costó que Arangois fuese reconocido en Gran Bretaña. No lo fue sino hasta finales de 1864. ¿Por qué? Bueno, porque la monarquía británica veía esto con una singular claridad, es decir, la fragilidad que este nuevo imperio tendría en México. Por su parte, la Gran Bretaña también correspondió enviando a Peter Scarl Campbell como ministro de Gran Bretaña en México. También hubo reticencias al reconocimiento por parte del gobierno de España, el cual recibió a Francisco Facio como ministro del Imperio en Madrid en septiembre de 1864, siendo sustituido por Aguilar y Marocho al año siguiente. El representante de España en México, Juan Sandoval Marqués de la Ribera, no sería recibido por Maximiliano hasta abril de 1865. La relación entre España y el Segundo Imperio, por diversas razones, fueron muy difíciles. Varios países europeos
como el recientemente formado Reino de Italia, Dinamarca, Suecia, enviaron representantes ante Maximiliano, pero más bien fue una forma de protocolo y se transformó en cortas visitas, nunca en el establecimiento de relaciones plenas. Algunos países no correspondieron al Segundo Imperio con el envío de representantes, como fue el caso de Holanda, el Reino de los Países Bajos, ¿sí?, donde se acreditó también a Arangois, y de Rusia, donde en San Petersburgo fue enviado don Manuel Larrainzar. Es decir, no hubo correspondencia de estos países con enviados a México. En nuestro continente, el Brasil imperial de don Pedro II, si bien recibió al enviado de Maximiliano, Pedro Escandón, al parecer después lo ignoró. Escandón renunció a su cargo en enero de 1866. Aunque oficialmente el gobierno de Guatemala reconoció al imperio de Maximiliano, parece ser que no hubo envío de representantes diplomáticos de parte de Guatemala. Maximiliano sí nombró a Juan Nepomuceno de Pereda, ¿sí?, como ministro de México en Guatemala. Pero Guatemala y Brasil fueron las únicas excepciones en reconocer, en todo el continente americano, en reconocer al imperio de Maximiliano. En Gran Bretaña, después de la dimisión de Arangois, que esto lo hizo, fue dimitido, es decir, renunció por medio de una larguísima y casi insultante carta dirigida a Maximiliano. Una vez que dimitió, fue sustituido por el marqués de Corio, ¿sí? ¿Quién era este señor? Era un noble milanés, ¿sí?, anteriormente servidor de Maximiliano, cuando este fue virrey del reino de Lombardía Véneto. Y posteriormente, José María Durán, finalmente Ángel Núñez Ortega como encargado de negocios, y ya al final del imperio se acreditó también a Juan Nepomuceno Almonte. Como juicio podemos precisar que si bien el imperio de Maximiliano logró el reconocimiento de todas las cortes europeas, de Guatemala y del imperio de Brasil, existe una situación de lo efímero, como calificó a la política exterior del Segundo Imperio la doctora Lilia Díaz, recientemente fallecida, una gran investigadora del Colegio de México. Ella lo describe con palabras muy cortas, ¿sí?, muy cortas, pero realmente son dignas de reproducirse. Le llamó en su enjuiciamiento a la política exterior de Maximiliano como una diplomacia de aparato, ¿sí? Así son palabras textuales de la doctora Lidia Díaz. Lo podemos constatar, pues los cambios de diplomáticos en las diversas capitales europeas fueron una constante. Ahora bien, entramos a nuestro tema, ¿sí? 1866, un año clave para el destino del imperio. Este año empezó con la decisión de Napoleón III de retirar el ejército expedicionario de México, ¿sí? Las cifras que nos dio el mayor Campuzano, esto de que llegó a haber 40,000 franceses en territorio nacional. Bueno, yo tenía antes otras cifras, pero bueno, yo seguramente usted me merece toda la credibilidad, ¿sí? Bueno, he también hecho yo pues un cálculo de que esto qué significaba para Napoleón III. Pues al parecer la tercera parte del ejército, ¿sí?, sumada a la legión extranjera, estaba aquí en México, ¿sí? Esto era una forma inusitada, y los acontecimientos que van a tener lugar en 1866 hicieron pues que esto era absolutamente descabellado, ¿sí?, tener una parte tan importante del ejército en un lugar tan lejano como México. Bien, entonces Napoleón III, al afirmar que el imperio se consolidaba, esto es en un informe que hace ante el cuerpo legislativo francés, ¿sí?, que el imperio se consolidaba, tomó la determinación el 15 de enero de 1866 de ir retirando paulatinamente, ¿sí?, el ejército de nuestro país,
se daba entonces todavía un plazo de 2 años. Maximiliano tuvo conocimiento de esta decisión el 21 de febrero. Para entonces, José Manuel Hidalgo, el ministro de México en París, fue llamado, había sido desde diciembre del 65, había sido llamado a México para que le informase a Maximiliano pues, la situación por la que se estaba pasando en Francia y qué se decía al respecto, etcétera, ¿sí? Tiene varias audiencias difíciles con Maximiliano, ¿sí? Y ahí le dice claramente Hidalgo que enemigos, amigos, opositores, ¿no?, de Napoleón III, todos están de acuerdo en el regreso del ejército y que el pueblo francés, como ya nos dijo aquí el mayor, pues que no está apoyando, no está apoyando esta guerra, que la ve completamente ajena a los intereses y a los destinos de la nación francesa. Bueno, Maximiliano en este caso tomó una determinación, juzgó a Hidalgo como ya afrancesado, ¿sí?, y lo destituyó, ¿sí?, y nombró en su lugar a Juan N. Almonte en mayo de 1866. Se pensó que Almonte, que definitivamente tenía una enorme experiencia como diplomático, en 2 largas ocasiones había sido ministro en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en París, en fin, independientemente de la ideología de Almonte y de sus variantes, definitivamente pues era un hombre con muchísimo mayor experiencia que Hidalgo, que no pasaba más de que ser un cortesano, ¿sí? Eso era lo que sea, un cortesano, una persona que sabía protocolo y buenos modales, punto, ¿sí? Mientras que Almonte creyó Maximiliano que podía convencerlo, ¿sí?, que podía convencerlo de la no retirada del ejército. Fracasó en este propósito. Por otra parte, el asunto se complicó más, porque un grupo de derrotados confederados se trasladó a México y recibió una cordial recepción por parte del emperador, autorizándole el traslado de sus esclavos. Se elaboraron planes de colonización e incluso el imperio expidió un decreto que permitía una encubierta restauración de la esclavitud, lo cual significaba abrir las puertas de México a los antiguos confederados y al recorrido de la singular institución unos grados más al sur. Bueno, esto conllevaba varias cosas. Primero, los que estuvieron en México, ¿sí?, los que estuvieron en México de los confederados, pues significaban una parte de la élite de estos secesionistas que habían sido vencidos. Aquí estuvieron personas tan importantes como el comodoro Maury, que Maximiliano lo quiso hacer jefe de la Armada Imperial, inexistente, pero en fin, los cargos se daban así, por una u otra forma. Estuvo el exgobernador de San Luis, Missouri, un hombre con mucha experiencia política y diplomática, que es Thomas C. Reynolds, ¿sí? A él se le encomendaron las labores de la construcción del inacabado ferrocarril México-Veracruz, es decir, llegó una parte de la élite de los confederados a México. Esto, Estados Unidos, como saben, nunca reconoció al imperio y después de esta situación pues lo consideró más peligroso. Las contradicciones de la política imperial fueron numerosas. Como defensor de la soberanía de México, Maximiliano dio su mayor prueba de compromiso con su nueva patria al oponerse sutilmente a los planes de colonización de Sonora que tenía William M. Greene, ex senador norteamericano, sudista y ennoblecido con el título de duque por Napoleón III, quien empezaba a utilizar el rocambolesco personaje con el plan de establecer un protectorado francés en dicho estado norteño. Un historiador ha explicado meticulosamente cómo Maximiliano pasó de la desconfianza al aplazamiento y finalmente al rechazo de dicho plan. Pero una vez se mostró el emperador como gran defensor de su nueva patria. Veamos ahora el impacto que tiene la guerra austro-prusiana. Este enfrentamiento, conocido también como la Guerra de 7 Semanas, ¿sí?,
Bueno, voy a continuar mientras aquí nos ayudan técnicamente. Muchas gracias. ¿Cuál quiere abrir? ¿Rusia y Austria? ¿O una por una? ¿La primera? Y con esto lo mismo. Con las flechas. Con Sí. esto. Avanza por la flecha derecha. Al- Eso sí, yo no sé. Déjame ver, usted continúe. Bien, el enfrentamiento de la guerra austro-prusiana, conocido como la Guerra de 7 Semanas, fue la última lucha que llevaron a cabo Prusia y Austria, que acabó con el dualismo germano. Austria no iba sola en la lucha en esta guerra, contó con el apoyo de Sajonia, ¿sí? Contó con el apoyo de Sajonia, de Baviera, de Hannover, reinos importantes dentro de la Confederación Germana. Prusia, por su parte, contó con el apoyo del recientemente formado Reino de Italia en un frente sur. En este los austriacos resultaron victoriosos en las batallas de Custozza, es una batalla dijéramos en tierra, ¿sí? Y en la batalla naval de Lissa, que llenó de orgullo a Maximiliano, pues debe de recordarse que fue Maximiliano el gran impulsor de la pequeña armada austriaca. Sin embargo, el ejército prusiano derrotó estrepitosamente a los austriacos en la batalla de Sadova. La derrota de Austria el 3 de julio de 1866 en esta guerra de 7 semanas supuso el fin de la desaparición de esto que vemos aquí. Este mapa, lo que se puede ver del mapa, ¿sí?, es lo que era la antigua Confederación Germánica, la cual era dirigida por Viena. La expulsión de Austria de los asuntos alemanes y la creación por Otto von Bismarck de la Confederación del Norte de Alemania en 1867. Un paso previo a la unificación, o más bien a la conquista prusiana del resto de Alemania. Bismarck fue clemente con Austria, exigió su exclusión de los asuntos alemanes, la disolución de la Confederación Germánica y que la suerte de los estados alemanes, esto es Sajonia, Hannover y Baviera, que habían apoyado a Austria en la contienda, quedase como un asunto exclusivo de Prusia. El Tratado de Praga sentó las bases de la conciliación entre los dos estados. El engrandecimiento de Prusia creó un desequilibrio en el continente europeo en contra de Francia. Lo anterior reforzó la decisión de Napoleón III de retirar al ejército expedicionario de México. En estas circunstancias, el 9 de agosto, todo es el 66, ¿sí? El 9 de agosto, ¿sí?, tiene lugar el arribo de la emperatriz Carlota a París, con el propósito de que Napoleón suspendiese las órdenes de retirada de sus ejércitos a México y, como bien nos explicó el mayor, necesitaban también dinero, ¿sí?, porque el imperio había resultado insolvente. Ahora bien, Carlota no pudo llegar en peor momento, ¿sí?, puesto que un mes antes habían sido vencidos los austriacos y en ese momento Napoleón III estaba con la preocupación de que qué pasaría con esta Prusia engrandecida. Pese a las dramáticas escenas de Carlota ante Napoleón y Eugenia, a las distintas entrevistas que tuvo y que fue subiendo de nivel, llegando al final ya prácticamente a los insultos, a echarse papeles y demás, ¿sí? Bueno, pese a todo esto, ¿sí?, Napoleón y Eugenia ya no querían saber nada de los asuntos de México.
El soberano europeo no podía permitir que una tercera parte, sino más, de su ejército permaneciese en México, dejando desprotegida a la propia Francia ante una Prusia exultante por el triunfo contra los austriacos y con su proceso de unificación ya muy avanzado. A ver si podemos ver algo más. Esto se ve muy mal. Aquí, este está muy bien. ¿Sí? Lo que ven ustedes en esta parte de aquí, lo que se ve aquí, esto es la Prusia engrandecida, ¿sí?, que se llamó Confederación del Norte de Alemania. Es decir, esto quedaba por unificar, ¿sí? Entonces, bueno, ya no solamente va a ser Prusia, ¿sí?, sino va a ser a la Confederación que es, bueno, pues es frontera con Francia, a la que teme Napoleón, ¿sí?, a la que teme Napoleón, y Napoleón, bueno, está actuando pues en una forma muy racional. La decisión del 61 de intervenir en los asuntos de México ya no era viable en 1866. Entre otras cosas, bueno, porque también está lo que ha pasado con el fin de la guerra civil norteamericana. Bien, después de este fracaso ante Napoleón III, la infortunada princesa experimentó otro más ante el Papa Pío IX. En Roma, al constatar la ruina de su imperio, por lo que tanto había luchado, perdió por completo la razón. Tenemos que hablar de las relaciones también de Juárez y los Estados Unidos, porque pues fue la única nación con la que se conservaron relaciones pues, a lo largo de toda la contienda. Sabemos que aunque Maximiliano intentó repetidas veces, primero enviar a un representante en Washington, después algo menor en este año, un cónsul general en Nueva York, ¿no? Ambos fueron rechazados y por ahí no hubo nada. Es decir, hay que precisar el papel jugado por los Estados Unidos durante la intervención y el imperio. Ciertamente, el gobierno norteamericano siempre reconoció como único gobierno legítimo de México al republicano. En 1865 es el año del fin de la Guerra de Secesión, pero también meses después del asesinato de Abraham Lincoln. Su sucesor, Andrew Johnson, dejó toda la política exterior en manos de William Seward. Don Benito Juárez, al abandonar la Ciudad de México en mayo del 63, partió primero a San Luis Potosí. De esta ciudad inició un largo peregrinaje que lo llevó a Saltillo, Monterrey, Saltillo, nuevamente Chihuahua, Paso del Norte, el desierto que media entre Chihuahua y Paso del Norte o Ciudad Juárez fue pasado 4 ocasiones, es decir, hubo 2 momentos, a medida de lo que nos explicó el mayor, a medida que iba avanzando el ejército francés, que sí tomó la ciudad de Chihuahua, Benito Juárez pues tuvo que recluirse en ese santuario que fue el Paso del Norte, como se le llamaba entonces. Hay que hacer una reflexión. Benito Juárez, pues un hombre de Oaxaca, pero que ya conocía gran parte del territorio nacional durante la guerra de tres años. Recordemos su peregrinaje que fue en México, Guanajuato, Guadalajara, Manzanillo, Veracruz, ¿sí? Aquí, al recorrer estas vastas extensiones semidesérticas que separaban San Luis Potosí de la nueva capital, don Benito se internó en un México distinto del que conocía. En Saltillo ya estaba de lleno en el vasto norte, en los extensos y poco poblados territorios que nunca formaron parte de las altas culturas de Mesoamérica, y una zona de colonización tardía y epidérmica, caracterizado por la guerra permanente y contra los belicosos grupos nómadas, guerra que seguía siendo el principal asunto público en estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila. En su santuario final, el estado de Chihuahua fue auxiliado por el célebre cacique norteño Luis Terrazas. Con gran precisión y pasión, José Fuentes Mares se refiere a esta epopeya con el significativo título "Y México se refugió en el desierto". El presidente fue acompañado por sus ministros y llevó con él la esencia de la autoridad legítima republicana.
Su gobierno sufrió una serie de descalabros. Algunos liberales, como González Ortega, Manuel Ruiz, Guillermo Prieto, se separaron de él. Otros, como Comonfort, perdieron la vida en la lucha contra los imperialistas. Otros más se exiliaron, como Manuel Doblado, que falleció en Nueva York. Eran muy pocos, pues, los que durante 1864 y 1865 creían en la posibilidad del triunfo de la causa republicana. Serán los acontecimientos internacionales los que se decidirán la suerte del imperio, pero también lo que ya quedó perfectamente expuesto aquí, pues esta guerra irregular, ¿no? Esta guerra de guerrillas, ¿sí? Que había sido recomendada por entre otros, ¿no? Pero un subalterno al general Juan Prim, el que se retira por parte de los franceses, que es el general Lorenzo Milans del Bosch, ¿sí? Es el que recomienda que México, dice, ya no más pueblas, no más, o sea, que México ya no podía defenderse en una forma, pues en una forma de guerra convencional, sino como nos explicó el mayor, en esta guerra irregular. Bien, serán los acontecimientos internacionales y ya termino, ¿sí? Y la decidida acción de las guerrillas republicanas, los que van a decidir la suerte del imperio. Por otra parte, Maximiliano, inducido por el mariscal Bazán, cometió el grave error de declarar que Juárez había abandonado el territorio nacional, lo cual pues fue una absoluta falacia, es una calumnia. Nunca abandonó el territorio nacional. Basándose en esta afirmación, ¿sí?, le valió para promulgar el decreto imperial de 3 de octubre de 1865, que declaraba bandoleros a los guerrilleros republicanos. Decreto impolítico y cruel que pronto se puso en aplicación, siendo las primeras víctimas los generales Arteaga y Salazar. Es decir, la resistencia está generando también a esta ley que se llamó la ley mortuoria y que no se quedó solamente en una ley, sino que fue aplicada a dos destacados, eran fuerzas irregulares, pero tanto Arteaga como Salazar eran militares. Generales. Sí, eran generales, es decir, del ejército de línea, ¿sí? Bien, hay que precisar que en el declive del imperio los Estados Unidos tuvieron un papel muy tangencial. Fue mucho más importante lo que desde 1905 resaltó Carlos Pereira en la obra de la que es coautor con don Justo Sierra. La suerte del imperio, más que en la caída de Richmond, es decir, la capital de la Confederación, quedó sellada con la victoria de los prusianos sobre los austríacos en Sadova. Es importante también destacar la labor de Matías Romero en Washington. El ministro de la República en Washington, Matías Romero, llevó a cabo una difícil y exhaustiva actividad diplomática en favor de la República. Fue lo que actualmente se llama un gran lobista. Logró las simpatías de diversos sectores e individuos. Se relacionó extensa y densamente con personalidades del Congreso norteamericano. Tuvo enormes dificultades para cambiar la actitud neutral de Seward. Como ya señalamos, Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, dejó la política exterior en manos de William Seward. Seward, pese a su enorme cautela en todo lo relacionado con la actividad diplomática de los Estados Unidos frente a Francia, contribuyó por medio de unas notas diplomáticas y el envío del general Schofield a París para acelerar el retiro del ejército francés. En la diplomacia juarista no podemos olvidar también la figura de don Jesús Terán y su misión secreta en Europa, quien como agente confidencial del gobierno republicano, aun cuando llevase, por si fuese necesaria, su utilización, cartas credenciales ante los gobiernos de Gran Bretaña y de España. Terán realiza una extensa labor de información dirigida al gobierno de Juárez,
recorriendo varios países europeos. Desde febrero de 1864, por conducto del embajador de Austria en Madrid, envió una carta al propio Maximiliano haciéndole presente las dificultades que su imperio tendría en México. Y después, en julio de 1865, sostuvo una entrevista con el barón de Pont, a quien se le consideraba como un asesor del propio archiduque. En octubre de 1875 tuvo una singular audiencia con el ministro de Negocios Extranjeros de Francia, Edouard Drouin de Lhuys. También se entrevistó con el general Schofield, el enviado por Stuart a París, para lograr el desalojo del ejército francés de México en noviembre de 1865. Luchó hasta el final, pues don Jesús falleció el 25 de abril de 1866 en la capital francesa, ¿sí?, producto de los extensos viajes que tuvo que hacer, de una salud muy mermada, ¿sí? Se puede considerar a don Jesús Terán que su labor fue de una enorme contribución a la evacuación francesa logrado en los primeros días de marzo de 1867. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué micrófono, doctor? Le doy este. Muchísimas gracias, doctor Figueroa. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Armando Soto Flores, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, donde también obtuvo la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional en la Licenciatura en Derecho y del Poder Legislativo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac. Algunas de sus publicaciones son Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos, 2009, El Sistema Constitucional y Político de los Estados Unidos de América, publicado en 2013. Damos la palabra al doctor Soto Flores. Bien, pues un agradecimiento sincero, obviamente, a la maestra doctora Patricia Galeana por esta atenta invitación. Y bueno, las conferencias que han dado el mayor Antonio Campuzano y el doctor Raúl Figueroa, pues realmente tiene un análisis interesantísimo, poco conocido, porque por una parte está todo el análisis militar, y por otro lado está todo el análisis diplomático. Entonces voy a tratar de hacer una narrativa más vinculada obviamente a lo político, que está por supuesto entrelazado con lo militar y con lo diplomático. El panorama político, diplomático y militar de México en 1866 y cómo se afectó la historia de México durante el periodo comprendido entre 1855 y 1867. Época en la que se crea la República Mexicana Liberal, Federal y Laica, así de cómo se presenta el enfrentamiento con la fracción conservadora, centralista y clerical. Finalmente explicaré cómo los mexicanos de la época supusieron a un proyecto monarquista, liberal y centralista en medio de un paradigma histórico que guarda vigencia con el México actual. Con la victoria de la Revolución de Ayutla de 1853-1855 se terminó la última administración de Santa Anna y se abrió una nueva etapa histórica para los mexicanos liberales y moderados. Los personajes más sobresalientes de la época fueron Juan N. Álvarez como presidente interino de la República, nombrado por una junta de representantes, Melchor Ocampo, Benito Juárez e Ignacio Comonfort, todos ellos con la idea de reformar la sociedad y al Estado mexicano. Entre los conservadores se encontraba don Lucas Alamán, fundador del Partido Conservador de Prevalencia Militar, basado en una serie de planteamientos ideológicos muy cercanos al conservadurismo, quien contaba con un programa insuficiente
para debilitar las propuestas de los grupos liberales. Paradójicamente, los liberales promovían la separación de la Iglesia y del Estado, la abolición de los fueros militares y la desamortización de los bienes de la Iglesia. En este contexto, Juan N. Álvarez expide un decreto firmado por Juárez que suprimía los tribunales eclesiásticos y militares para delitos comunes. Juan N. Álvarez deja la presidencia y es sustituido por un gobierno provisional que recae en Ignacio Comonfort, quien convoca a un Congreso Constituyente para dotar de una constitución del país. Este Congreso Constituyente inicia sus labores el 16 de febrero de 1856 y las concluye el 5 de febrero de 1857. El resultado fue una constitución republicana, semiparlamentaria, con un presidente electo por voto directo, división de poderes y la supresión del Senado. Se logró una república con una sola cámara y se promulgó la Ley Lerdo de fecha 25 de junio de 1856, que estableció la desamortización de bienes de la Iglesia y de las corporaciones. Pero no así la separación de la Iglesia y del Estado ni la libertad de culto. Dicha ley tuvo efectos devastadores entre despojos de tierras a comunidades indígenas y a los bienes que pertenecían a los ayuntamientos. Comonfort tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1857. Juárez ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, el 17 de diciembre del 57, Comonfort propicia un autogolpe de Estado al mando del general Félix Zuluaga, haciendo a Juárez prisionero. Zuluaga, no conforme con la actitud asumida por Comonfort, lleva a cabo un nuevo golpe de Estado el 11 de enero de 1857 en contra de Comonfort por no haber correspondido a la confianza que en él se había depositado. Comonfort tiene que abandonar el país y antes ordena la libertad de Juárez, quien una vez en Guanajuato el 19 de enero de 1857 toma posesión como presidente de la República por Ministerio de Ley. Hay que recordar algo muy sencillo, que en la Constitución del 57 se establecía que ante la ausencia del presidente de la República, quien tomaba posición como presidente de la República era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello implicó la existencia de dos gobiernos, uno de facto con Zuluaga, triunfador del golpe de Estado, con residencia en la Ciudad de México, nombrado el 21 de enero, presidente provisional de México por una junta de representantes de los departamentos. El mismo Zuluaga abolió la Constitución y todas las leyes decretadas por los liberales que afectaban los privilegios del clero y del ejército, así como la Ley Lerdo. El segundo, un gobierno de jure, que fue representado por Juárez, quien por obvias razones radicó sus gobiernos en Guanajuato, Guadalajara, Manzanillo y finalmente Veracruz. No obstante, los conservadores, al contar con el mejor de los ejércitos desde el punto de vista militar, en el cual figuraron grandes generales como Leonardo Márquez y Miguel Miramón, así como excelentes tácticos y estrategas, con una gran formación profesional como Luis G. Osoyo. En el 58 fue un año de triunfo de las armas conservadoras, que derrotaron a las fuerzas liberales en gran parte del territorio nacional. Esta fue la razón por la cual Juárez se tuvo que embarcar a Manzanillo el 14 de abril del 58, siguiendo la ruta de Panamá, La Habana, Nueva Orleans, y arribó un mes más tarde a Veracruz. En este puerto los liberales contaron con la cooperación del gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. Los liberales conformaron un ejército integrado por civiles que triunfó sobre los conservadores. Sus líderes fueron Santos Degollado, Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza. En julio del 59, Juárez promulga las tres primeras leyes de reforma. La Ley de Juárez, donde suprime los fueros militares y eclesiásticos. La Ley Lerdo, donde obliga a las corporaciones civiles a venderse los terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban para que esos bienes produjeran mayor riqueza. La Ley Iglesias prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales y, por supuesto, el diezmo. Al trasladar su gobierno a Veracruz, Juárez promulgó otras reformas, la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero,
la ley del matrimonio civil, la ley del registro civil, se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado, la ley de exclaustración de monjas y frailes, se prohibió la existencia de claustros o conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían, y por supuesto la ley de libertad de cultos. Esta ley permite que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Estas leyes sentaron las bases de una sociedad civil secularizada. No obstante, el 30 de agosto del 59, la postura mayoritaria del episcopado mexicano fue una manifestación, en el sentido que condenaron las leyes de reforma. Así, en ese contexto, algunos conservadores radicados en Europa buscaron el apoyo para la instalación de un nuevo régimen monárquico para México por segunda ocasión, el Segundo Imperio Mexicano. En primer lugar, lograr conseguir que Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica aceptaran la corona de un nuevo imperio, que sería apoyado y sostenido por las tropas francesas, a las que se sumaron después contingentes austrohúngaros y belgas. En este sentido, Maximiliano y Carlota fueron coronados emperadores y ejercieron su cargo hasta 1867, fecha en que Maximiliano fue capturado por las fuerzas republicanas y fusilado en el Cerro de las Campanas en Santiago de Querétaro. Entre las posturas de algunos mexicanos de la época que eran dirigidas al Congreso norteamericano, precisamente era para exigir que su gobierno se apegara a una política de absoluta neutralidad hacia México, política que se había aplicado desde los inicios de la intervención francesa para tener un proyecto expansionista sobre el territorio mexicano. Debemos recordar que las exigencias financieras de Francia, España e Inglaterra al gobierno de México originaron el proceso para el establecimiento del Segundo Imperio. A los requerimientos de pago siguió la invasión del puerto de Veracruz y, por supuesto, se llevó a cabo un convenio denominado el Convenio de la Soledad, el retiro de las tropas españolas e inglesas, pero el avance del ejército francés que culminó con la toma de la Ciudad de México. Mientras tanto, se establece una regencia integrada por una asamblea de notables que opta por un gobierno monárquico. En este sentido, el 3 de octubre de 1863, una comisión de notables se presenta en el castillo de Miramar para ofrecer a Maximiliano de Austria la corona imperial mexicana. Ante el ofrecimiento, Maximiliano todavía establece dos condiciones. Primera, pide pruebas escritas del deseo del pueblo mexicano de aceptarlo como emperador. Y segunda, que Francia le proporcione garantías para salvaguardar al imperio de cualquier peligro que atentara contra su integridad e independencia. Un año más tarde, el 10 de abril de 1864, Maximiliano acepta el cargo. Inmediatamente después, el 28 de mayo del 64, llega al puerto de Veracruz y el 12 de junio a la Ciudad de México. Maximiliano, al hacerse cargo del gobierno, quiso establecer instituciones que rigieran al imperio, pero solo logró establecer un gabinete ministerial que le ayudó a gobernar nuestro país. En ese contexto, la segunda intervención francesa fue un conflicto armado entre México y Francia llevado a cabo entre 1862 y 1867, provocado por Benito Juárez al promulgar el decreto del 17 de junio de 1861 que establecía la suspensión de pagos de todas las deudas internas e incluyendo la externa hasta por 2 años consecutivos. ¿Por qué Juárez decidió esta suspensión? Al terminar la guerra de reforma, la situación económica del país era adversa totalmente. La actividad industrial era escasa, el campo no producía lo que se necesitaba, el gobierno no tenía dinero para pagar al ejército y lo más importante, no podía cubrir los intereses de la deuda externa que eran muy elevados. Por cierto, el monto de la deuda externa ascendía aproximadamente a 82 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera. A Inglaterra se le debían 69.994.000 pesos. A España, 9.460.000 pesos. A Francia, 2.800.000 pesos.
Incluía un crédito que Miramón había negociado con un banquero suizo de nombre Jecker durante la Guerra de Reforma. Cabe destacar que estas deudas externas se incrementaron debido a las constantes guerras que el país había sufrido. Como respuesta a la suspensión de pagos, Francia, Inglaterra y España formalizaron una alianza tripartita mediante una convención en Londres y anunciaron su intención a México, cuyo objetivo no era intervenir en los asuntos internos de México, pero en casos extremos ocuparían fortalezas y puestos militares, es decir, se unieron militarmente para obtener el pago de la deuda. Cuando la alianza militar llega a Veracruz en el 62, entra en negociaciones con el gobierno mexicano a través precisamente del convenio mencionado de la Soledad. Derivado de los acuerdos convenidos, los dirigentes de las misiones británicas y españoles deciden regresar al país, no así los franceses. Con el avance francés del general Lawrence y Juan Nepomuceno Almonte, que por cierto es interesante que lo recordemos, era precisamente hijo de José María Morelos y Pavón. Es una cosa extrañísima, pero esa es una realidad. Tenía la intención de establecer en México una monarquía con el apoyo de Francia, por lo que desconocen los tratados de la Soledad. El primer encuentro armado que se gesta entre tropas francesas y mexicanas ocurrió en Acultingo, donde las fuerzas liberales al mando de Zaragoza intentaron detener a los franceses. En ese escenario, al mando de los generales Zaragoza, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Antonio Álvarez, Porfirio Díaz y un grupo de indígenas de la región, entre los que se destacaron los Zacapoaxtlas, y al defender los fuertes de Loreto y Guadalupe, derrotan al ejército francés en Puebla el 5 de mayo de 1862. Motivo por el cual Napoleón III tiene que enviar un nuevo ejército de aproximadamente 30,000 hombres, al mando del mariscal Friedrich Elías Forey, quien derrota al ejército mexicano en ausencia del general Zaragoza porque había muerto de fiebre tifoidea, por lo que el ejército mexicano al mando del general Jesús González Ortega, después de 62 días de tener resistencia, en marzo del 63 se rinde. Luego entonces el ejército francés continúa con su expedición hasta llegar a ocupar la Ciudad de México, repito, el 10 de junio del 63. Es por lo anterior que el gobierno de la República emprende un peregrinar por varios puntos del país. En primera instancia se va a San Luis Potosí en junio del 63. Hasta tanto, los franceses continuaron ocupando la capital. Los franceses, al ocupar la capital de la República en contubernio con el Partido Conservador y el clero, estableció una Junta Superior de Gobierno y entregó el Poder Ejecutivo a una regencia integrada por Juan Nepomuceno Almonte, Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Para formalizar el imperio se forma una comisión encabezada por José María Gutiérrez Estrada, misma que se dirige a Italia, donde residía el príncipe Maximiliano y su esposa Carlota, hija del rey de Bélgica, Leopoldo I. Así, Maximiliano y Napoleón III firman el Tratado de Miramar, en el que se estableció el pago al ejército francés, primero de 30,000 soldados y posteriormente a 20,000, y que el mando supremo del ejército recayera en el emperador y en el mariscal Aquiles Passain. Durante el establecimiento del imperio de Maximiliano destacaron en su gabinete José Fernando Ramírez y Pedro Echanove, en los ministerios de Relación y de Justicia respectivamente. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar cómo se instituyó el Estatuto del Imperio Mexicano en su intento por crear una nueva constitución. Estatuto, repito, Estatuto del Imperio Maximiliano. Maximiliano, ante la imposibilidad de convocar a un Congreso Constituyente, se vio en la necesidad de crear un estatuto provisional a fin de preparar la reorganización definitiva del imperio. El estatuto inicia señalando que la forma de gobierno proclamada por la nación y aceptada por el emperador es la monarquía moderada hereditaria, con un príncipe católico, y que en caso de muerte o cualquier otro evento que ponga al emperador en la imposibilidad de continuar en el ejercicio del mando, la emperatriz se encargaría de inmediato de la regencia del imperio. En el artículo 3 señala que el emperador o el regente, al encargarse del mando,
juran en presencia de los grandes cuerpos del Estado bajo la fórmula siguiente: juro a Dios por los santos evangelios procurar por todos los medios que estén a mi alcance el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad del territorio. Les voy a hacer un comentario que les va a llamar la atención, porque el tiempo realmente es bastante corto para lo que traigo escrito. Todo mundo, me refiero a los que apoyaron a Maximiliano para que llegara, pues pensaban que Maximiliano iba a ser un hombre conservador, que iba a ser un hombre retógrada. Sin embargo, una de las cosas interesantísimas de Maximiliano, que incluso establece en el Estatuto de Gobierno, es que está total y absolutamente de acuerdo con las leyes de reforma que había dictado Benito Juárez. Esto les cae mal, por supuesto, en principio a la Iglesia, porque recuerden que la Iglesia estaba muy vinculada, por supuesto, en ese momento a quien gobierna, ¿sí? Y Maximiliano resultó que era un hombre también que pertenecía a las logias masónicas, al igual que Benito Juárez. Y por supuesto no iba a estar de acuerdo con retroceder. Esto es un punto interesantísimo de la historia política constitucional de nuestro país. Poco estudiado el Estatuto de Gobierno. Fíjense ustedes lo que señalaba el artículo 58 de este estatuto. Dice: el gobierno del emperador garantiza a todos los habitantes del imperio, conforme a las prevenciones de las leyes respectivas, la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto y la libertad de publicar sus opiniones. Es decir, Maximiliano coincidía totalmente con las corrientes liberales del momento histórico que se estaban viviendo, ¿sí? No con las corrientes conservadoras. Esa es una de las tantas razones por las cuales comenzó también a alejarse, sobre todo de los grupos económicamente fuertes y sólidos del momento que se estaba viviendo. Los conservadores, al sentirse defraudados, originan un conflicto en el que tienen que intervenir el Papa Pío IX, sin ningún resultado, porque Maximiliano continuó con su política liberal y se fue separando cada vez más de la Iglesia y de los conservadores. Paralelamente se encontraba con una economía en crisis, un manejo inadecuado de la guerra de intervención y el fracaso en la pacificación del país. Como recordarán, Juárez se había instalado en San Luis Potosí con el objeto de reorganizar la defensa del país, pero fue replegado por las fuerzas franco-mexicanas, primero a Saltillo, luego a Monterrey, a Chihuahua y a Paso del Norte a mediados de 1865. Las guerrillas de Michoacán, México, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas eran unas guerrillas de apoyo muy importantes para el gobierno de Juárez. Durante ese periodo Juárez se trasladó de un lugar a otro, siempre perseguido por el ejército invasor. Es una cosa impresionante, ¿sí? Pero finalmente, en 1863, Maximiliano publicó un decreto que establecía la pena de muerte para quienes se opusieran al imperio. El ejército franco-mexicano contaba con más de 30,000 hombres organizados en 3 divisiones, 2 francesas y otra mexicana. Esta última bajo el mando del general conservador Leonardo Márquez. El ejército mexicano se organizó en 5 divisiones, con los generales Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Manuel Doblado, Jesús González Ortega, Felipe Berriozábal y José Uraga.
Este último, José Uribe, se unió al ejército francés. La contraguerrilla francesa, a las órdenes del general Dupin, incendió muchos pueblos mexicanos y asesinó a muchos de sus pobladores. La resistencia mexicana se hizo cada vez más fuerte, causándole muchas bajas al ejército francés. Algo que nos favoreció de las causas republicanas en esa época fue una serie de cambios y situaciones internacionales. Por ejemplo, en el 65, en Estados Unidos concluyó la Guerra de la Secesión y su gobierno reconocía a Juárez como único presidente constitucional. Además, solicitó al gobierno de Austria y Bélgica que no prestaran más ayuda al gobierno de Maximiliano y pidieron a Napoleón III que retirara sus tropas. Finalmente, las tropas francesas se tienen que retirar de nuestro país en 1866. ¿Vamos en tiempo? ¿Sí? Algo para escribir. ¿Sí? Un par de minutos. Ok. Ahora, es importante ya llegar al momento en que en 1867 el ejército francés se termina retirando del país. Maximiliano toma el mando del ejército imperial y junto con Tomás Mejía y Miramón deciden enfrentar las fuerzas republicanas en la ciudad de Querétaro. Los generales republicanos Mariano Escobedo y Ramón Corona sitiaron esta ciudad. Finalmente, Maximiliano fue total y absolutamente derrotado y fue juzgado inmediatamente por un tribunal de guerra que lo condenó a morir, conforme a la ley de 1862 que establecía la pena de muerte para quienes favorecieran la intervención francesa. Pese a las peticiones de indulgencia hacia Maximiliano, la sentencia fue cumplida el 19 de junio de 1863 en el Cerro de las Campanas, en la propia ciudad de Querétaro. En este hecho se apoya el renacimiento de una patria. Para comprender más esa etapa y normar un criterio de los acontecimientos de 1866-1867, debo expresar un informe valiosísimo del general de división Mariano Escobedo, que dirigió al presidente de la República más de 20 años después, fechado el 8 de julio de 1888, para advertir lo sucedido en el Cerro de las Campanas, motivado por la aparición de un folleto escrito en francés y publicado en Roma por el señor Víctor Darán, y que tiene el título El general Miguel Miramón, en el que narra las operaciones emprendidas sobre la plaza de Querétaro por el ejército republicano, escrita bajo un color enteramente inexacto, y en que el coronel imperialista Miguel López, a través de uno de los diarios de la capital, le pedía a Mariano Escobedo expresar su verdad histórica. Viene, por supuesto, se los voy a dejar aquí en el instituto, todo el documento de Mariano Escobedo, en donde explica a detalle cómo fue que se llevó a cabo el fusilamiento de Maximiliano y cómo finalmente, de Maximiliano y por supuesto de Miramón y de Mejía, y cómo finalmente es interesantísimo la cantidad de gente que aboga porque no fusilen a Maximiliano de Habsburgo. Pero Juárez definitivamente no dio marcha atrás y finalmente la República se levantó victoriosa y los conservadores fueron derrotados. Muchas gracias.